Queríamos leer el comunicado conjunto de la CEAPA y el Sindicato de Estudiantes, que después de corregir esos pequeños ajustes que pueda haber, lo haremos público inmediatamente, pero que entendemos que es muy necesario para que antes de que se vayan los compañeros lo podamos votar a mano alzada a todos los presentes. El manifiesto dice así: manifiesto a la opinión pública de CEAPA y Sindicato de Estudiantes. Bueno, lo tenéis todos en las carteras. En defensa de la libertad de expresión, huelga y manifestación de los estudiantes. En defensa de una enseñanza pública de calidad, gratuita y democrática. No a la contrarreforma franquista del sistema educativo. Ver dimisión. El gobierno de Rajoy y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, han declarado la guerra a la enseñanza pública y pretenden demoler un derecho básico para el futuro de las jóvenes generaciones. En este curso, el Partido Popular ha despedido a más de 50.000 profesores, ha recortado en 4.000 millones de euros el presupuesto educativo, ha reducido dramáticamente las becas de comedores escolares y libros de texto, además de aumentar escandalosamente las tasas académicas de universidad e imponerlas en la formación profesional. En esta estrategia, el PP ha elaborado una reforma educativa, la 11, que desde la CEAPA y el Sindicato de Estudiantes hemos caracterizado como una regresión a los tiempos del franquismo. La derecha en el gobierno ha dejado clara su apuesta por un modelo racista y elitista, que pretende expulsar a miles de estudiantes desde edad muy temprana del sistema educativo, recurriendo a la privatización creciente de la educación, a la masificación de las aulas, a la pérdida de calidad educativa por los recortes en recursos humanos y materiales y a la recuperación de la vieja figura de las reválidas, que convertirán la enseñanza en una constante carrera de obstáculos. El PP quiere acabar con la igualdad de oportunidades. No es verdad que no haya dinero para la enseñanza pública. La cuestión es que el dinero público se retira de la sanidad, de la enseñanza, de los equipamientos sociales y se desvía en cantidades ingentes a los bancos, a los especuladores y a los grandes poderes económicos. Basta ya de mentir a la ciudadanía. Por si existía alguna duda sobre la naturaleza de esta contrarreforma, hemos conocido a través de la prensa afín al diario del Gobierno la intención del ministro Wert de suprimir el derecho a huelga de los estudiantes de enseñanza secundaria, bachiller y FP de grado medio. Cuando el Sindicato de Estudiantes y la CEAPA convocamos las movilizaciones de los días 16, 17 y 18 de octubre, fuimos insultados por este ministro que nos acusó de extremistas, radicales y poco menos que terroristas. Cuando la manifestación dejó claro que fue un rotundo éxito, con cientos de miles de jóvenes, padres, madres y profesores en las calles de todo el Estado, en manifestaciones totalmente pacíficas y en las que no hubo ningún incidente, el ministro de Educación recibió la mayor reprobación y desautorización posible a su gestión. Ahora que sabe que ha perdido por completo el apoyo de la opinión pública, que la inmensa mayoría de padres, madres, profesores y estudiantes estamos en contra de su reforma, que hay un clamor exigiendo su dimisión, el ministro Wert y el PP recurren a lo que siempre se les ha dado muy bien: atacar los derechos ciudadanos fundamentales, el derecho de expresión, de reunión, de manifestación y de huelga para intentar ahogar la protesta. Con semejante ataque al derecho de expresión de los estudiantes, el gobierno del Partido Popular está dejando cada vez más claro que tiene mucho que ver con el franquismo. Es un gobierno que no escucha, que desprecia la voz de millones de jóvenes, de padres, de madres y de profesores. La libertad de expresión, de reunión, manifestación y huelga son derechos democráticos de la juventud, de los trabajadores, de los ciudadanos, y sabemos lo que costó arrancarlos. El Partido Popular vuelve a exhibir un cinismo y una hipocresía sin parangón cuando dice que los menores no deben tener derecho a huelga. Un gobierno que está desmantelando sistemáticamente el sistema educativo público, que permite que haya una tasa de desempleo juvenil superior al 50%, que permite que nuestros jóvenes puedan ser explotados a los 16 años haciendo prácticas gratuitas en las empresas o arrojados por miles a esa misma edad al mercado laboral sin ninguna cualificación, que con su contrarreforma educativa obliga a que nuestros hijos de 14 años decidan, a través de los itinerarios, su futuro académico y laboral. Quieren tapar la boca de los jóvenes cuando se rebelan contra estas injusticias, cuando reclaman más medios humanos y materiales para sus institutos, cuando exigen que no se destinen a sus profesores, cuando luchan por su futuro. Es la misma respuesta que daba Franco a las demandas de libertad de los jóvenes estudiantes en los años 60 y 70. Desde la CEAPA y el Sindicato de Estudiantes queremos dejar claro que no aceptaremos esta imposición totalitaria y antidemocrática, que defenderemos la libertad de expresión, huelga y manifestación de los estudiantes, de nuestros hijos, como defendemos la de los profesores y del conjunto de los trabajadores. Defendemos la democracia frente a los que intentan acabar con ella, poco a poco, paso a paso. Llamamos a toda la comunidad educativa, a los estudiantes, a los profesores, a las AMPAs de todo el Estado, a las organizaciones progresistas de todos los ámbitos, a los ciudadanos en general, a apoyar este manifiesto, firmarlo, difundirlo y popularizarlo y enviarlo al Ministerio de Educación para impedir este atentado contra los derechos democráticos de la juventud. CEAPA, Sindicato de Estudiantes.